Sean bienvenidos a este nuevo resumen. Primero que nada les digo que estoy empezando a resumir las películas que me gustan, pero las voy a estar resumiendo en orden cronológico, desde el año que nací, en la fecha que salieron, o sea, desde el año que salí. Y esta película se estrenó el 30 de marzo del 2001 en Estados Unidos, y en México se estrenó el 18 de julio del 2001. Y pues empecemos. La película inicia con la señora Cortés adopando a sus hijos cuando Carmen le pide un cuento para dormir, a lo que ella empieza a contar la historia de los espías, que claramente es su historia de cómo conoció a su esposo, del cómo se enamoraron, de las citas que tuvieron e incluso del día de su boda que no pudieron disfrutar, ya que llegaban helicópteros a atacarlos, por lo cual tuvieron que escapar mientras el padre los terminaba de cazar, y después de ese suceso se retiraron de ser espías para formar una familia. Pero después del cuento se revela que siguen trabajando en la agencia como instructores, y vemos que Gregorio le oculta información a su esposa. Al día siguiente vemos que los niños hacen ejercicio antes de ir a la escuela, donde vemos a Johnny que no es muy bueno en eso. En el camino a la escuela vemos que la información que le ocultaba Gregorio a su esposa era de que varios espías estaban desaparecidos. Y mientras Gregorio ve una foto de un espía, se ve que en el programa de Floop aparece un nuevo personaje, a lo que Gregorio se le hace parecido. Ya en la escuela, Gregorio le dice a Johnny que no se deje molestar por sus compañeros, pero vemos que aún así lo siguen molestando, a lo que Gregorio se baja del carro y se termina topando con el papá de uno de los niños, a lo que él se imagina que le gana, lo cual yo creo que sí es posible, al haber sido un espía de su talla, pero no lo hace. Y adentro de la escuela vemos que Carmen se queja de su hermano. Tú no deberías ser responsable más que de mí. Ocúpate de Juni, cuida a Juni, dile que es bueno y malo. Comparto con él la habitación, le da miedo estar solo. Mientras tanto vemos que el responsable de la desaparición de los espías sí es Floop, pero vemos que sus asociados no están felices con sus inventos, a lo que les muestra sus inventos que Floop nombra como... Son los mini espías. Pero estos, al necesitar el gran cerebro, sus asociados le ponen un ultimátum de 2 días para darle una demostración. Por otro lado, vemos que Gregorio se está listando para una misión, a lo que su esposa decide ir también, dejando a sus hijos con el tío Félix y yéndose a la misión bien facheros. Ajá, 8 de cada 10 gatas me prefieren. En su auto multiusos, pero siendo capturados por Floop, a lo que en su casa llega una alerta, por lo que Félix prepara a los niños y revelándoles que no es su tío. También que sus papás son espías que estaban inactivos, llevándolos a una cápsula de escape, pero él tiene que quedarse a detener a los malos, a lo que Carmen y Juni escapan, siendo perseguidos por los pulgares, pero escapando de ellos en el modo submarino y yendo hacia el refugio. Por otro lado, a sus papás les quitaron todas sus cosas para llevarlos con Floop, mientras él los ve por las cámaras y haciendo un molde de la cabeza de Gregorio. Mientras tanto, vemos que los niños llegaron al refugio y después de decir la contraseña, Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés.
se ponen a explorarlo, pero también poniéndose tristes por sus padres. Volviendo a ellos, vemos cómo se escapan de sus ataduras, e igual poniéndose a explorar el lugar, pero entrando a un cuarto donde quedan atrapados y llegando hasta donde está Floop, siendo interrogados e intimidados por él y volviéndolos a atrapar. Volviendo a los niños, vemos cómo se están preparando para salir a buscar a sus papás, hasta que llegan unas personas diciendo que conocen a sus papás y que también son de la agencia, revelándoles que Flop es al que están buscando y que los agentes desaparecidos son los Fugly. La canción que sus personajes cantan, díganla al revés. Pero al actuar raro se terminan revelando como malos después de encontrar el cerebro, por lo que terminan en una persecución para recuperarlo, lo cual logra Carmen y terminan llegando a la ciudad donde distraen a los pulgares, a lo que logran escapar de ahí y regresando con Floop vemos que está más atento a su show que a sus planes, a lo que Minion, que ha sido su ayudante durante toda la película, le dice que ya tienen que seguir con sus planes y que los niños Cortés escaparon con el cerebro, a lo que mandan a unos robots espías por ellos. Busca un criminal. Se envía un criminal. Está buscando niños. Envíe niños. Viendo a los niños, vemos cómo empiezan a discutir, pero cuando parece que cada quien se va a ir por su lado, llegan los robots que son idénticos a ellos, a lo que intentan luchar con ellos a su manera, pero se terminan llevando el cerebro. Volviendo con sus padres, vemos cómo Gregorio explica que estuvo en el proyecto del cerebro, pero al ser muy peligroso, la agencia les ordenó destruirlos, pero al momento de destruir el que le tocaba, no lo hizo y destruyó uno falso, siendo esta la razón por la que los tienen capturados. Regresando otra vez con los niños, vemos cómo van a pedirle ayuda a un tipo que aparece en una foto con su padre, llamado Machete. Pero al momento de decirles quiénes son, los corre porque no quiere saber nada de Gregorio, que resulta ser su hermano. De vuelta con Flup, vemos cómo es traicionado por Minion, pues al ya tener el cerebro ya no lo necesitan. Regresando con los niños, vemos cómo están intentando convencer a Machete de que los ayude, pero este es muy parecido a Carmen. No lo haré más. Ocúpate de Gregorio, cuida a Gregorio, dile que es bueno y malo. ¿Crees que voy a cuidarlo toda la vida? Machete solo debe ser responsable de Machete. Al momento de irse a dormir vemos que no lo hacen y empiezan a agarrar cosas para espías, prácticamente robándolos, y también un mini avión. Mientras tanto vemos cómo en el castillo se están clonando el cerebro para los robots. Volviendo a los niños, vemos que mientras van viajando en el avión, van planeando cómo rescatar a sus padres, pero en ese momento el mini avión empieza a dañarse, a lo que empiezan a discutir y después de decirse sus verdades, Eres niña de pañal, ¿cierto? vemos cómo se arrojan al agua antes de que se estrellen. Ya dentro del castillo vemos cómo pasan varias cosas rápidas, como al entrar derrotan a un pulgar, se topan con unos Fuglis quienes les revelan dónde están sus padres y derrotan a otros 4 pulgares. Se intentan pasar por robots, pero los descubren,
por lo que los empiezan a perseguir y en la huida Carmen termina cayendo en una trampa que la lleva a donde hacen los pulgares y decide disfrazarse de uno de ellos y mientras tanto Johnny se mete al cuarto donde encerraron a Floop y lo convence de hacerse bueno, terminando por escapar de ahí. Mientras eso pasaba, vemos que Minion llega con los Cortés, quienes estaban encadenados, y aquí nos enteramos que Minion también trabajaba en el proyecto del tercer cerebro, pero Gregorio, al ver que tenía malas intenciones, hizo que lo despidieran, a lo que Minion, como venganza, lo convierte en el Fugly que Johnny dibujó al inicio. Volviendo con Johnny, vemos cómo enfrenta a un Vulgar que resulta ser Carmen, y ya por fin llegando hasta donde están sus padres, a quienes liberan. Viendo que su papá es un Fugly, Floop se ofrece a devolverlo a la normalidad. Regresando con Minion, vemos cómo recibe a sus inversores, pero al escuchar a Floop va a buscarlo, pero se encuentra con Johnny, quien estaba copiando la voz de Floop, copiándolo a él también. ¿Escuchaste? ¿O qué? Y encontrando al resto de la familia, quienes lo dejan preparado para que él mismo se convierta en un Fugly. Y aquí volviendo a pasar otras cosas rápidas, como que nos enteramos qué pasaría si los robots salieran al mundo. No habría nada en la Tierra que los parara. Gregorio y su esposa siendo capturados por los robots, dobles malvados de sus hijos, siendo llevados hasta un lugar donde se liberan y se terminan encontrando con Fluminion y sus inversores, siendo capturados otra vez. Mientras eso pasaba, los niños dejaron a Floop en la computadora para que detuviera a los robots mientras ellos rescataban otra vez a sus padres, pero se terminan encontrando con sus dobles robots malvados. Medio se enfrentan a ellos, Johnny sintiéndose Hulk, fracturándose la mano un poquito, y los terminan medio derrotándolos, pegándolos a la pared, yendo hacia donde están sus papás, donde ellos se liberan fácilmente. Niños, cierren los ojos. No queremos que vean esto. Pero siendo rodeados por los robots, y cuando se están repartiendo 100 para cada uno, se dan cuenta que necesitan una persona más, y en ese momento llega Machete. Isadora. Hola, hermano. Pero antes de ser atacados por todos los robots, Floop los hace buenos, haciendo que estos ataquen a Fliminion y sus inversores. Mientras vemos cómo se reconcilian Gregorio y Machete, también vemos cómo Johnny le pregunta a Floop cómo les enseñó a ser buenos a los robots. Más bien lo que tú me enseñaste a mí. No es lo que yo pueda enseñarles. Tiempo después vemos en la tele que los robots ayudan a las personas, y de hecho los Cortés tienen a unos pulgares como sirvientes. Cuando aparece el programa de Floop, vemos cómo presenta a los dobles robots reformados de Carmen y Johnny como nuevos integrantes a su show. Pero en ese momento vemos cómo reciben una videollamada de la agencia para darles una misión, pero los señores Cortés la rechazan, a lo que les dicen que no es para ellos, que es para sus hijos, a lo que ellos les dicen que solo van a ir, pero con su familia. Tener una familia unida es difícil. Espiar es sencillo. Y esa es la misión en la que trabajamos. Terminando así la película.
Bueno, espero que les haya gustado. Díganme qué les pareció y qué les parece esta faceta de resúmenes. Como les dije, estoy resumiendo desde el año que nací hasta la actualidad. No sé cuánto tiempo me voy a llevar, pero esta es una meta que quiero lograr. Y pues hasta la próxima y cuídense mucho.